Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En el día de hoy se cumple el 177 aniversario de la primer constitución que se estableció en nuestro país. La constitución, llamada también ley de leyes y otros calificativos, verdaderamente es el conjunto de leyes establecido para regir el sistema prevaleciente de un país en los diferentes aspectos. La Constitución nuestra fue concebida por primera vez por Juan Pablo Duarte y había una composición porque se hizo eligiendo previamente delegados de las provincias de ese entonces, que era reducida, una población también escasa, pero fue una idea genial, avanzada, democrática, progresista, a la altura de muchos países desarrollados del mundo. Desafortunadamente, estaba como presidente autoimpuesto por el grupo más ultraconservador que participó en el proceso de la separación de Haití, mas nunca creyeron que era posible que este país fuera independiente y soberano. Siempre concibieron liberarnos de la dominación dictatorial de Boayer y de los haitianos, y entonces ese sector conservador por naturaleza, principalmente manejado y encabezado tanto por Pedro Santana como por Báez, no creyeron nunca en la posibilidad de que nosotros fuéramos independientes. Es más, no creyeron ni que nosotros resistiríamos las embestidas que podrían sucederse después de proclamada la independencia el 27 de febrero. Y naturalmente hubo dos acuerdos internos que ya serían motivo de un programa. Primero, Duarte tuvo la genial idea de asociarse con esos grupos conservadores que tenían mucha fuerza económica, de gente, de recursos, de posibilidades, y también hizo una alianza provisional interna con Charles Gerald, que encabezaba el movimiento reformista, que estaba contrario a la dictadura de Boayer, que fue quien nos dominó por 21 años. Pero cuando se dieron cuenta de que verdaderamente el espíritu duartiano y de la trinitaria, que era el instrumento organizado de lucha, el partido que aglutinó la juventud y el pensamiento progresista, inmediatamente lo persiguieron y no lo mataron de casualidad. Pero luego se impuso con esa alianza, sorprendieron porque parte de la visión duartiana y de Mella y de Sánchez fue entrenarse debidamente, formar parte del ejército haitiano. Cada uno, Mella llegó a ser un oficial, Duarte fue cabo del ejército haitiano, que fue un ejército verdaderamente en su época tan combativo y avanzado, que enfrentó y venció la tropa nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, una cantidad inmensa, más de 50,000 soldados, y apenas llegaron creo que 5,000 vivos a Francia, derrotados. Con una política de tierra arrasada como esencia. Pero Santana y el sector conservador se mantuvo, tuvo el control del poder
y cuando se estaba desarrollando el proceso de la Constitución, los rodearon e impusieron un artículo famoso, el 210, que le daba potestad al presidente de la República, que era Pedro Santa Anna, de tomar la decisión que las circunstancias requirieran, incluso la eliminación de cualquier persona que él podía declarar traidora a la patria, y no solamente perseguirlo, apresarlo, sino también matarlo. Bueno, el primer aniversario de la proclamación de la independencia, mataron una tía de Sánchez. Fue el mismo 27 de febrero, pero del año 1845. Entonces, María Trinidad Sánchez fue fusilada porque estaba conspirando contra esa dictadura. Y Santa Anna la mató. No vamos a extendernos, pero hubiese sido una falta de coherencia estructural iniciar un programa y no hablar de ese acontecimiento que ya lo hemos abordado en muchas ocasiones y que habrá oportunidades de ver otros aspectos concernientes al mismo. En el día de hoy, también, el día de mañana más bien, se cumple el primer centenario de una mártir de la lucha campesina, de la lucha democrática de este país, que es conocida ampliamente, pero que el pueblo debe conocer en detalle su proeza de luchar por los campesinos, de establecer que esos núcleos de terratenientes, de militares, de políticos adheridos a la política represiva y de abuso que representaba el gobierno de Balaguer, tomaban la tierra de los campesinos, destruían su trabajo y entonces además lo perseguían. Mama Tingó fue una líder que tiene toda una aureola mística y que merece que en el centenario de su natalicio, ella nació en el año 1921, es decir, 1921, y estamos en el 2021, 100 años de nacimiento, pero cuando tenía 53 años, es decir, el día 1 de noviembre, se harían unos días atrás, se cumple 47 años de que ella fue vilmente asesinada. Y para hablar de ese tema, tenemos con nosotros a un asesor del movimiento sindical, en ese entonces secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, y además un intelectual de alto grado en múltiples aspectos. No nos vamos a extender, pero sí le vamos a pedir que él nos describa muy brevemente, porque la introducción ha sido un poco extensa por razones obvias. No podía yo dejar de hablar de la Constitución de la República y además presentarlo. ¿Quién fue Mama Tingó? O mejor dicho, su nombre real, completo, Florinda Soriano Muñoz. Que usted nos hable brevemente de quién era ella, su naturaleza y características, y después hablaremos en el segundo segmento de sus luchas, de sus sacrificios, de sus persecuciones, de la organización que sostenía, en fin. Sigamos la proyección del guión que hemos preparado. Le damos las bienvenidas, una bienvenida llena de cariño a un hombre que siempre nos ha acompañado, que es el licenciado José Gómez Cerda, actualmente profesor de profesores, asesor laboral y un educador de altísimo nivel en la República Dominicana, con un programa que
que lo vamos a desarrollar en breve, hablar de sus aportes en ese sentido. Don José Gómez Cerda, bienvenido a Momento de la Historia, y le vamos a dar 2 minutos para que usted nos introduzca la parte relativa a Mamá Tingó. Muchas gracias, don Rafael. Este programa es coincidente con 2 fechas gloriosas, podemos decir. El 8 de noviembre se cumplen, como usted explicó, los 100 años del nacimiento de Mamá Tingó, y hoy conmemoramos la independencia. Quiere decir que son 8 y 9 de noviembre, 2 fechas que este programa coincide y que usted ha dedicado a estas 2 fechas gloriosas de esto, tanto un personaje importante como es Mamá Tingó y la independencia de nuestro país. Florinda Soriano Muñoz, Mamá Tingó. Lo de Mamá Tingó fue después que la mataron, porque antes le decíamos Doña Tingó siempre. Nunca se le dijo Mamá Tingó, pero el merengue de Johnny Ventura fue el que resaltó lo de Mamá Tingó, y así se ha seguido conociendo. Incluso tenemos, en breve vamos a ver si es posible, porque fue uno de los aportes, también hay que hacerle un homenaje a Johnny. Sí. Johnny, todos los temas que eran de carácter social, de avance de este país, de lucha por la democracia, no solamente compuso y cantó, sino que bailó, y además de eso, se integró a las luchas del país. Sí. Entonces, a Mamá Tingó no le pasó desapercibido, porque eso lo grabó él a raíz, en el año 1974, que fue cuando murió Mamá Tingó, tenía días de muerta, entonces él lo compuso en 7 días con el pueblo. Y eso, cuando sea posible, la dirección del canal nos pondrá parte de esa composición. Si usted quería agregar algo para que... Muy poco, solamente, bueno, Mamá Tingó ha sido, en la historia dominicana, digamos, la mujer luchadora por los derechos de los trabajadores, una de las más distinguidas. Y especialmente de los campesinos. Hay que saber que era una mujer de color o negra, analfabeta y campesina. No era una licenciada, no era una ideóloga, nada de eso, sino una mujer para defender los derechos de los trabajadores. Y esto hay que distinguirlo, muy importante, porque tenemos muchos personajes que fueron personas distinguidas, que estudiaban, que eran profesionales o especialistas, pero esta es una negra analfabeta campesina. Nosotros tenemos cantidad de mujeres que aquí le hemos rendido homenaje. Claro. Comenzando, las hermanas Mirabal es el ejemplo de que eran profesionales, pero también vemos gente la de Santiago, universidad y todo esto. Pero la profesora. De lo que vamos a hablar es de un personaje muy importante para la historia dominicana. Y especialmente... Mamá Tingó está a la altura de todas las heroínas y mártires que ha tenido el país. Así mismo es. Con esa característica. Entonces, vamos a hacer una pausa para que en el siguiente segmento usted comience ya a desarrollar cómo se inició Mamá Tingó, cuál fue la naturaleza de su lucha y las consecuencias que se derivaron de su participación. Así que en breve continuamos con este programa que hemos titulado Martirologio de Mamá Tingó en el 47 aniversario de su cruel asesinato. Siguiendo la trayectoria del programa, que no necesitaría guión con usted porque conoce este tema como nadie, por razones precisas, yo quiero que usted desarrolle entonces quién fue Mamá Tingó, desarrolle su naturaleza, su lucha, contra quiénes luchó, qué tuvo que enfrentar, qué consecuencias esto produjo, sin interrupción de ninguna especie. Muy bien, don Rafa, es importante destacar cuál era la situación que se vivía en esa época. La historia de la tierra especialmente, el doctor Matos Rivera, Pachón, que usted conoció, Pachón, él era el asesor nuestro en ese momento. Pachón Matos Rivera era abogado y fue guerrillero en el año, cuando dieron el golpe de Estado. Pachón como abogado hizo un estudio
de la situación de esa tierra, de dónde venían, quién eran los dueños y todo eso. Cuando aquí comenzaron los agrimensores medían lo que ellos querían y adjudicaban para ellos lo que querían también. Entonces la gente tenía tierra y decía, desde tal mata o desde tal sitio hasta eso es mío. Y entonces no habían títulos, después cuando vinieron los títulos, que vinieron los agrimensores, hicieron eso. Por eso en esa época encontramos cientos de familias, no solamente en Yamasá, en todo el país. Que Ahora la gente, mismo en Bonao hay un proceso de litigio, bueno, y en el sur, en Barahona, en diferentes sitios. que vivían, la gente, nacían, se criaban, se reproducían, pero había uno que tenía el título, que no eran ellos. Entonces el que tenía el título iba a la justicia, reclamaba y normalmente se lo adjudicaban, no a los que vivían, y los desalojaban. Eso fue una cosa eterna y después de la muerte de Trujillo se agudizó más porque aparecieron unas personas que conocían la técnica y los campesinos padecieron mucho. En esa época se implantó la ley de reforma agraria. Vincho Castillo fue uno de los que ejecutó la política de Balaguer en el campo. Y podemos decir que se beneficiaron muchos campesinos. Eso fue en el periodo, digamos, en uno de los periodos de Balaguer. Sí. Pero ya anteriormente, Bueno, perdona la interrupción, pero vos en el año 1963 sí. intentó Sí. y comenzó el proceso de reforma agraria. Pero ya la reforma agraria, como reforma agraria, porque la reforma agraria no es solamente repartición de tierra, sino hay que darle protección, técnico, hay que hacer las viviendas adecuadas. Sí. Y se comenzó en esa época con Vincho Castillo como ejecutor de esas leyes. Y ahí entró el caso de Yamasá. Esos eran personas que tenían décadas viviendo ahí, que habían nacido ahí, muchos de ellos, pero no tenían el título. Entonces apareció un señor que sí tenía el título de eso, que lo había comprado en los Estados Unidos, fue negociación aquí. Y el trabajo que hizo el doctor Matos Rivera Pachón fue analizar la historia de dónde venían esas tierras y nos lo entregó a nosotros como interesados, porque nosotros lo nombramos en la CAS, la Confederación de Sindicatos Cristianos, como llamábamos en aquella época, al doctor Pachón Matos Rivero como abogado, para que nos estudiara y nos defendiera a los campesinos. Hecho ya el hecho del asesinato de Mamá Tingó, no antes, porque antes no teníamos verificación. ¿Qué discutíamos antes? Antes lo que se discutía eran los desalojos, porque había muchos terratenientes que se apoderaban, compraban de segunda mano a otra persona títulos de tierra, y los campesinos nunca se habían interesado en eso, en tener el título, sino vivían, y como sus padres vivían ahí, ellos los descendientes siguieron viviendo ahí. Y eso fue lo que pasó en Gualey y Yamasá, con la familia de Mamá Tingó. Hay que saber que Mamá Tingó era directiva de la Liga Agraria Cristiana de Gualey. Ella era una señora analfabeta, como dije al principio. Y oriunda de Villamella. Bueno, realmente, ella nació en Villamella. Y ella ya era una persona, le decíamos Doña Tingó, no decíamos Mamá Tingó, sino Doña Tingó. Y ella había interpuesto de antemano 3 querellas, porque la querían sacar. Y ella se plantó con su familia que no iban a salir de ahí. Y una de ellas le cortaron una oreja con un machetazo. A ella la llevaron 2 veces presa, detenida. No fue solamente el asesinato, sino los precedentes antes de eso. Y esa liga agraria consiguió el apoyo de otras ligas agrarias de la provincia, la región de Yamasá, que es una región muy combativa. Es un municipio que corresponde a la provincia, hoy provincia. Eso es complicado porque ellos están en el este, pertenecen a San Cristóbal, que es del sur, y hablan como los ibaeños. Fue Trujillo que anexó a lo que es hoy. Ellos están geográficamente en el este. Ellos pertenecen políticamente al sur y hablan como los ibaeños. Entonces tiene la combinación de Yamasá, donde hay mucha gente preparada. Ahí hubo un trabajo de unos padres carboros que formaron mucha gente y unas monjas muy importantes. Y Yamasá siempre se ha distinguido por tener gente muy preparado
en el campo social, religioso y político de todo esto. Entonces la familia de Mamá Tingó vivía y se habían criado la mayoría ahí en ese sitio. Y Mamá Tingó era el vocero de ellos, era la que defendía, y ella fue la líder, digamos, no era la secretaria general, pero era la líder, o sea, cada vez que hay un problema, la que iba a enfrentarse con las autoridades era Mamá Tingó. Esto trajo, porque no era solamente en Yamasa, eso era a nivel nacional que habían los problemas de desalojos. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros habíamos calculado que cuando a usted lo desalojan y usted lucha, usted solamente empata o pierde. Quiere decir, si se queda, empata, y si lo desalojan, pierde. Pero si usted hace ocupación de tierra, usted tiene dos cosas, o gana o empata. Si ocupa y se queda, ha ganado, y si lo dejan, empató. Entonces, ¿qué era lo que teníamos como lucha, como plan de lucha para eso? Los campesinos, a veces uno dice que son muy conservadores, pero, por ejemplo, en el movimiento sindical, ¿por qué luchamos los trabajadores urbanos? Para tener mejor salario, mejor condiciones, pero el campesino lucha para ser propietario de la tierra. El de la ciudad no lucha por ser propietario de la empresa, ningún sindicato ni en ninguna sociedad. Sin embargo, la lucha de los campesinos es más humana porque ellos luchan para ser los dueños de la tierra que ellos producen. La encíclica Madre y Maestra de Juan Pablo, de Juan 23, explica claramente la condición de vida y de trabajo de los campesinos y por qué deben luchar los campesinos. Entonces, esta lucha de los campesinos es una lucha que no es muy comprendida porque todo el mundo dice, los campesinos son conservadores, no luchan, no tienen nada. Y lo que ellos luchan y los que han conseguido, y ahí comenzó una lucha diferente a partir del asesinato de Mamá Tingó. La lucha de ella encarnó a muchos. Primero, antes era muy difícil ver mujeres en el movimiento sindical, antes de Mamá Tingó. Nosotros habíamos tenido Juanita. Bueno, había la Federación de Mujeres Dominicanas, pero eso era de político. La ciudad y era más bien político, exacto, pero en el movimiento político sindical. Y, digamos, profesional y social. Pero en el movimiento sindical nosotros habíamos tenido Juanita Pichardo, era la secretaria general de un sindicato en Santiago, de la empresa Bazar, pero habían pocas mujeres luchando, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, Mamá Tingó, su lucha ha sido ejemplo, no solamente para las ligas agrarias, sino para el movimiento sindical en general. Yo vi en Suiza un trabajo de 23 mujeres del mundo, y dentro de esas 23 del mundo estaba Mamá Tingó. ¿Por qué? Porque los reconoce. En la Universidad de Trabajadores de América Latina había un salón que se llamaba Mamá Tingó, el salón de reuniones. ¿Por qué? Porque no es solamente a nivel nacional el reconocimiento de Mamá Tingó, es un reconocimiento porque es una mujer que luchó para defender los derechos y las libertades de los campesinos. ¿Dónde está? En evitar los desalojos, porque es el problema. En la ciudad no hay problema de desalojo, los trabajadores no tienen, nadie los desaloja porque ellos no son dueños de las empresas son los propietarios, pero en el campo sí. Entonces, como los campesinos están más aislados, no hay los medios de comunicaciones, no hay el espacio que tenemos en la ciudad, entonces no se nota mucho. Pero viene una lucha de muchos años en muchas partes. Mr. Beca era del CUEY, del Ceibo, que lo asesinaron también. Sí. Sin embargo, no tuvo la repercusión de Doña Tingó. No tuvo la repercusión. Porque han matado siempre muchos hombres. Y han estado prisioneros, deportados, todas esas cuestiones. Pero el caso de Mamá Tingó es una característica que distingue a una mujer sobre la mayoría. No es que ella personalmente fuera sobresaliente porque no tenía ninguna cualidades para sobrevivir, no sabía. Desde el punto de vista intelectual. Intelectual digamos, no tenía. Sí, pero en la lucha sí. Y de lucha. En la lucha, porque dar la vida por una lucha es lo más grande. Es un ícono es nacional e internacional. En muchas partes llaman mártires, o sea, a las personas que dan su vida por una causa cualquiera. Correcto. Vamos a hacer una pausa. Para que entonces ya
desarrolle las consecuencias y las derivaciones de esto en términos mucho más profundos en el tercer segmento, que es importante. Y vamos a pedirle que esa canción que de nuestro querido e ido hace poco a destiempo, Johnny Ventura, le dé un toque, digamos, sí, un toque que penetre en el corazón de la gente. Así es que en breve continuamos con el señor José Gómez Cerda, un querido siempre participante en momentos de la historia que tanto aporte nos hace. Avísenle a la comadre que murió Mamá Tingó. Y que el pueblo está diciendo que viva Mamá Tingó. Que viva Mamá Tingó. Como hemos visto y oído, Johnny Ventura hizo un aporte en 7 días con el pueblo, apenas unos días después de matar a Mamá Tingó. Y eso habla del impacto que tuvo ese acontecimiento y la visión vanguardista de gente como Johnny, que no solamente interpretaba cosas de interés nacional, sino que se involucraba en el mismo. Y eso le dio mucho, él le sacó provecho en el sentido de que lo hizo más popular, pero él llenó la satisfacción de lo que quería el pueblo y proyectó a Florinda de una manera extraordinaria. Florinda Soriano, Mamá Tingó, la proyectó de manera que todavía esa canción sigue siendo un símbolo de lo que ella fue. Ahora, a propósito de símbolos, vamos a hablar de la lucha en sí, de cómo se ocuparon esas 8,000 tareas que estaban en manos campesinas, el enfrentamiento particular con ella, las características del mismo y qué sucedió que la indujo y la conllevó a la muerte y qué se derivó de la misma. Ya usted como dirigente principal de la CAI y un equipo que tenía contacto permanente con ella. Don Rafa, quiero complementar. Johnny Ventura hizo un acuerdo con nosotros y parte del dinero que obtuvo con esa canción se lo entregó a la familia de Mamá Tingó. Concho, y además de eso, en ese acto de 7 días con el pueblo, Mercedes Sosa habló de Mamá Tingó y llamó a todos los artistas, digamos, de protesta que estaban ahí para que se unificaran y que tomaran como ejemplo a Mamá Tingó. Eso lo dijo Mercedes Sosa en 7 días con el pueblo. Eso fue en 1974. Hace poco. La tercera semana de haber asesinado a Mamá Tingó. Quiere decir que estaba eso en la mente, no de Johnny Ventura y Mercedes Sosa, sino también del pueblo, podemos decir. Correcto. Bueno, las personas, como dijimos anteriormente, que vivían en esas propiedades, que ellos consideraban que era de ellos porque eran las tierras que habían trabajado. Decía Zapata, la tierra es del hombre que la trabaja. Y eso había sido un lema para nosotros. Como un lema que usted ha dicho, que ella reivindicó el trabajo campesino. Sí. Es decir, una consigna internacional y que nosotros hicimos nuestra aquí. Pan, porque la gente lucha para sobrevivir, con la comida. Trabajo, porque sin el trabajo no es posible y por eso la lucha internacional del trabajo es grandiosa. Pan, tierra, trabajo y libertad. Esos 4 aspectos constituyen los elementos de lucha, digamos, esenciales en cualquier proceso. Pero es bueno que se sepa, nosotros los principios que aplicamos eran los de Emiliano Zapata. Ni tierra sin hombre, ni hombre sin tierra.
que era el lema que teníamos en la FEDELAT en esa época, porque era una época de lucha. FEDELAT era Federación de Ligas Agrarias Federación Cristianas. Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAT. Esa fue una organización que creamos en 1962. Era parte de la estructura social cristiana, porque estaba el BRUC, la JRC de los jóvenes. Era afiliada a la CAS. De la CAS. No pero la CAS era parte de ese No, no era parte, no esa parte. No. Eso es otra cosa. Porque se confunde a veces mucho con el partido. No, porque es una corriente ideológicamente, digamos, bebíamos de la misma fuente. No, yo me refiero en el aspecto ideológico. Bueno, ¿cuál es la situación? De la familia se habían criado ahí, habían nacido, y los niños y los jóvenes creían que esa era su propiedad, y eso pasaba en muchos campos. Cuando apareció Pablo Díaz, entonces con los títulos a nombre de él, de esa tierra, entonces vino el conflicto, porque él quería desalojarlo, y contrató a varios vigilantes, como llamamos ahora guachimanes, que no se decían guachimán en aquella época. Entonces, bueno, Ernesto Díaz era uno de los capataces que fue el que asesinó a Mamá Tingó de dos cartuchazos. Él se quedó incluso en el terreno vigilando, porque ella no estaba en el momento que ocuparon la tierra. Y entonces los cerdos de ella lo sacaron. Creo que hubo ese detalle. Fue una lucha muy incruenta, podemos decir, en el sentido de que esta gente armado, entonces iban con campesinos desarmados, y prácticamente era para sacarlo a patá, como decimos, o a golpe, todo eso. Y esos enfrentamientos. Pero ella era guapa. No fue el único. Ella cogió un machete tratando de defenderse. Sí. Antes de que le pegaran. Claro, su última palabra fue: carajo, me mataron. Dijo Tingó. No me digas. Sí. La lucha que había en eso, porque no era solamente en Gualey, Yamasa, era en la mayoría de las regiones del campo. Hay que saber que de esa lucha, mucha gente que eran echadías, digamos, o que trabajaban a favor de unas cuestiones, con la cuestión después que se hizo de la reforma agraria, después de la muerte de Cedillo, pasaron... Que caen en la clasificación de trabajadores agrícolas. Pasaron a ser parceleros. Ahora ya habían también personas que eran campesinos pobres, pero pobres, muchos de esos pasaron a ser parceleros con la reforma agraria. Exacto. Y hoy muchos de esos son parceleros que viven de esas parcelas que fueron otorgadas con la reforma agraria, pues después nunca más se volvió a hablar de reforma agraria, o no se ha hablado más de reforma agraria. Y fue la única época en la cual se hablaba de la reforma agraria. Pero la reforma no es repartición solamente de tierra, sino una distribución, una educación. Por ejemplo, las ligas agrarias, ¿qué quiere decir una liga? Es la unión de una asociación, de una cooperativa, de una escuela campesina, todo unido. Entonces, pero se llama equipo liga. técnico para entonces sacarle más provecho a la... Entonces, esa confrontación que hubo, que fue la líder, fue Mamá Tingó, porque ella no fue una persona que, digamos, llegó y le dieron un balazo como mucha gente que lo han matado, sino luchando frente a frente. Y esa lucha se llevó a todas partes. Tuvimos después de eso decenas de dirigentes presos en todas partes, en San Francisco de Macorís, en Santiago, en el norte, en el este, en todas partes. Lo de Mamá Tingó despertó una ansia de lucha del campesino. Hasta en Dajabón. En todas partes. Mucho movimiento en La Vega, en esos terrenos ahí. Nosotros podemos decir, incluyéndonos, que casi nunca... nosotros en lo que es Jima, Jima abajo, Jima arriba, en la parte alta, montañosa de eso, y también cerca de Macorís y otra parte de La Vega hubo levantamientos campesinos extraordinarios, y se formó un sindicato de obreros agrícolas y campesinos pobres de esa región. Sí, bueno, mucho. Ese sería uno. No, y cayeron presos cientos y lo trajeron a la victoria. Nosotros encontramos en esa lucha la ayuda de la iglesia, o sea, muchos, el cardenal. Esa era la diferencia. López Rodríguez, que en esa época era un cura
en el nordeste, trabajó mucho. Monseñor Pepén defendió mucho a los campesinos, porque hubieron presos en todas partes. Después de Mamatingó nosotros duramos casi un año entero. Lo de 7 días con el pueblo que consiguió despertó también mucho en la parte urbana. Eso fue la CGT. Sí, la CGT. Sí. De lo de la casa era lo de Mamatingó y la CGT fueron los de 7 días con el pueblo. Pero que nosotros no fueran 7 días, eran todos los días en defensa de los campesinos. Y el caso de Mamatingó, nosotros tenemos pero mucho agradecimiento a esa muerte, a ese asesinato, porque eso despertó la mente en las mujeres trabajadoras, en los hombres trabajadores y muchos jóvenes idealistas que han visto un ejemplo en Mamatingó, que se despierta y se ve. Y como dije anteriormente, no es solamente nacional, internacional. Nosotros no tenemos ningún dirigente internacional reconocido de ese calibre. Bagaje, o sea, Henry Molina estuvo en eventos internacionales, muchos. Gabriel del Río ha estado en muchísimos eventos, yo he estado, pero distinguido entre todos, Mamatingó, más que cualquier otro dirigente nacional o internacional que hayamos tenido. ¿Por qué eso? Porque fue la primera mujer que entregó su vida por los derechos y las libertades de los campesinos. Y eso hay que reconocerlo en todas partes. No importa que hubiera pertenecido a una liga agraria cristiana, hubiera podido pertenecer a un sindicato o a una agrupación, como llaman ahora, o a una ONG que no existía en esa época. Pero esto de organizarse para defender, para evitar los desalojos y para planificar ocupación de tierra, esto despertó mucho el espíritu sindical en el campo. Las ligas agrarias todavía permanecen. Enriqueta, que es hija de Mamatingó, es la que dirige la Confederación Mamatingó de Campesinas. Enriqueta, ¿cuál es el nombre completo de ella, de Enriqueta? No recuerdo ahora el apellido, pero Enriqueta, la FAO le dio un premio por ser una de las mujeres distinguidas. Estamos hablando de la hija de Mamatingó. Porque han habido relevos. Usted conoce a Altagracia Jiménez, usted conoce a Ruth, usted conoce a Daisy, conoce... Y doña Nelcy de Marmolejo es un ejemplo, porque ella comenzó como joven sindicalista y ella era la secretaria de la CGT que unificó parte de lo que fue la CAS con otra. Entonces eso trajo un despertar. Y la central mayoritaria. En los hombres y en las mujeres también, y más en las mujeres, porque es un ejemplo femenino del movimiento sindical. Es un aporte del sector femenino. Y Mamatingó por eso tiene un renombre nacional, tiene un renombre internacional, y nosotros debemos reconocer. Ayer, 8 de noviembre, que ella hubiera tenido 100 años, no sabemos si hubiera estado vivo, pero bueno, lo hubiera cumplido como la independencia, la Constitución que tiene esa connotación, y nosotros vamos a rendir homenaje siempre a Mamatingó. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos queda el cuarto y último segmento donde usted va a hacer una conclusión, una reflexión y un mensaje final a las generaciones actuales que conocen el nombre o han oído el nombre, pero si le preguntan en la calle quién fue Mamatingó, no podrían hacerle un resumen de lo que fue ella. Pasa con Duarte, pasa con Luperón, pasa con Camaño, pasa con los grandes líderes, que mucha parte integrante de la juventud de hoy, no por culpa de ella, sino por culpa de quienes deben educar las generaciones, para que la historia de este país no se pierda, porque hay muchos aspectos ahora de nuestra historia que debe conocerse, debe manejarse para que este país siga la trayectoria que lleva de desarrollo y de progreso. Bueno, don Rafa, usted es un ejemplo con eso, con este programa de la historia. Bueno, tratamos, el aporte de nosotros consiste ahí, muchos grandes personajes. Que es un aporte también del canal, porque y del equipo que lo integra. Así es que en breve continuamos con el último segmento ya de este programa tan interesante que José Gómez Cerda nos está brindando con su talento, con su experiencia y con la diversidad de temas que maneja en términos históricos y en términos sindicales. Querido don José Gómez Cerda,
este segmento es la conclusión de un programa que usted ha desarrollado con un lujo de expresión y de aportes. Está dedicado a que usted nos haga algunas reflexiones del tema tratado o algo que no se haya incluido, conclusiones y un mensaje final a las generaciones actuales y futuras de la República Dominicana, porque este programa mantiene su vigencia a través del tiempo y se puede utilizar en otras ocasiones. Y lo utilizamos. Y lo utilizamos. De manera pues que yo lo invito a que... Bueno, la primera reflexión es sobre la reforma agraria. Lamentablemente, en los últimos años, los políticos, los gobiernos se han olvidado de la reforma agraria. Es verdad que en aquella época había un 46% de la población que vivía en el campo. Ahora tenemos solamente un 26%. Y hubo un momento antes de eso que era el 70%, el 70%, cuando hasta el año 60. Cuando mataron a Trujillo, el 62% vivía en el campo. Por eso hicimos la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, porque era uno de los sectores más importantes. Pero la reforma agraria es necesario que los gobiernos piensen que el campesino merece. Uno va a los campos ahora y la gente son viejos los que están trabajando porque están acostumbrados. Pero la juventud que tiene motoconcho, la juventud que tiene computadora, no lo que están pensando es irse para los barrios, para la ciudad. No está pensando en la producción. Y nosotros somos un país que tenemos que producir mucho. Nosotros producimos para el consumo nacional, producimos para una gran parte de Haití. Producimos aquí se produce el 85% de lo que se consume. Y eso es un elemento que hay que ponderar adecuadamente del país. Para los dominicanos que viven en Nueva York y en Miami. Y producir para millones de turistas que vienen. Quiere decir, el campo no se puede olvidar porque la producción está ahí. Y los gobiernos... No pasaría lo que está pasando en Puerto Rico, que dependen de lo que Estados Unidos les suministre. Entonces, por lo que Mamá Tingó luchó, fundamentalmente es para eso, para que el campesino pueda tener la tierra, para trabajar la tierra. El hombre que trabaja la tierra es el dueño de la tierra. Eso es un principio de Zapata que nosotros hemos aplicado. Que no pierde vigencia. Segundo, después de Mamá Tingó ha habido muchas mejorías para el sector campesino. Ha habido preocupación, no ha habido reforma agraria, pero ha habido mucha preocupación por el campo. Ya el campo está más integrado a la vida urbana porque está más cerca, hay más carreteras, hay más posibilidad de transportar las personas y las mercancías. Mamá Tingó, hay una estación de metro que se llama Mamá Tingó, hay estatuas a Mamá Tingó, hay calles a Mamá Tingó. Quiere decir, no ha pasado desapercibida en la sociedad dominicana y está, como usted dijo anteriormente, casi nivelada a muchas heroínas nacionales en toda la historia dominicana. Y es, digamos, relativamente del presente, quiere decir una persona que muchos conocimos. Estamos hablando ejemplo, de 40 y 47 Gabriel años. del Río, que es el secretario general de la casa ahora, él desalambró junto con Mamá Tingó, allá en Yamasá, porque ella no fue nunca a cursos sindicales porque ella era analfabeta, pero sí se le daban explicaciones al grupo que ella dirigía de cosas y de métodos de trabajo, de todo eso. Entonces, Mamá Tingó es una figura que sobresale el ámbito de donde ella era, el ámbito campesino, sino de carácter nacional e internacional. Yo le dije ya más o menos, fuera de aquí hay un respeto y un conocimiento. Naturalmente, muchos dominicanos no saben quién fue Mamá Tingó. Saben que hay un metro que es Mamá Tingó, saben que hay calles, saben que hay estatuas, que todo eso. Pero la personalidad de Mamá Tingó, la lucha que ella hizo para defender los derechos y las libertades, eso no se conoce y hay que divulgarlo. Y el programa que usted tiene, que divulga toda esta cosa histórica, nosotros, el que no sabe, la historia es la madre de toda la ciencia. El que no conoce la historia no puede conocer ninguna otra ciencia porque tiene que ir a la historia. Ni puede dimensionar lo que pasó y proyectarlo hacia el futuro, porque el valor no es
solo lo presente, sino Yo trabajé el valor con futuro. Fran Moyapón, que es historiador, y él le decía, ese la es mi gran historia amigo. fundamentalmente para tener los elementos para el futuro, no es solamente saberlo, Exacto. sino tener los elementos de las cosas que han pasado. Y porque tú para no te puedes proyectarlo. atar a lo que pasó Bueno, claro. y ni estar solamente en función del poco tiempo Entonces, que tenemos de existencia. En esta época que estamos conmemorando la Constitución Dominicana y recordando los 100 años de Mamá Tingó que hubiera tenido, este programa tiene una importancia general para esos dos casos, muy importante para los dominicanos. Así que yo les felicito, don Rafael, y que continúe con este programa porque nos hace mucho bien a todos, especialmente a la juventud, que a muchas veces en las escuelas no le explican estas cosas y tienen que ir a otros medios para conocer esto. Bien, solo nos resta agradecer su participación, ponderar el espíritu instructivo, educativo que le caracteriza como ejercicio y como parte de su desarrollo, porque usted inició muy joven como sindicalista, pero se ha desarrollado, fue dirigente máximo de la casa en un periodo, junto con Henry y junto con el Gabriel del Río. Gabriel, entrañable amigo. Yo he tenido la oportunidad de ser amigo de los tres. Qué bueno. Porque Henry me distinguía, me quería mucho porque me conoció muchacho. Yo estuve vinculado a la iglesia con esa persona que usted mencionó. Era un líder, el cardenal López Rodríguez, y era un dirigente antitrujillista. Yo, con 13 a 15 años, yo me forjé dentro de eso y tenía el potencial para ser social cristiano, pero tomé el camino de las hermanas Mirabal y de Manolo en ese momento. Y sin embargo, yo noto que una estructura que se ha mantenido más de 50 años, ese equipo, y ha forjado más líderes y Don mucha Rafa, incidencia en aspectos esenciales. Disculpe que le trato esto. Formamos Henry Molina, Gabriel del Río y yo en el año 1962 la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Es todavía la principal organización. Formamos el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFA, y es el instituto más grande de todo el Caribe. Y el Infotep. Y la FEDELAR. Y el Infotep. No, le digo del 62, sí. del 62. Quiere decir que son ya casi 60 años de lucha en la educación, en los campesinos y en los trabajadores. Exacto. Entonces yo me estaba despidiendo del programa y le estaba haciendo un reconocimiento que lo sintetizo, que lo agradezco y yo sé que lo tendremos con Dios delante en otras ocasiones abordando temas diferentes con la diversidad de temas que usted puede manejar con profundidad y con deseo de servir al país y de enseñar a la nueva generación. Siempre a sus órdenes. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en su canal 4 RD. Avísenle a la comadre que murió Mamá Tingó. Y que el pueblo está diciendo que viva Mamá Tingó.